Buena gente, ¿cómo están? Soy Guillermo y hoy les quiero hablar de un tema que la verdad hace tiempo vengo leyendo cosas y gente como que se está iniciando en todo esto de lo que es el gaming o la informática en general, y cuando va a comprar sus partes, sus cosas, muchas veces no sabe por dónde empezar, no sabe qué comprar, pregunta, me conviene comprar tal cosa, me conviene comprar tal otra, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué debería comprar. Entonces, la idea mía en este video es comentar un poco más o menos qué es lo que se tiene que tener en cuenta para comprar piezas usadas, sobre todo, más que nada usadas. Porque cuando uno compra nuevo, sabe que está comprando casi lo mejor o lo mejor, lo último, entonces tiene un mejor soporte de driver, tiene cierta garantía según donde compre las cosas, y eso ayuda bastante porque cuando alguien tiene algún problema, algún inconveniente, sabe que recurre a la garantía y no pasa nada. Pero cuando alguien tiene menos dinero, tiene el presupuesto más ajustado o quiere gastar menos dinero simplemente, a veces comprar partes usadas puede ser una mucho mejor solución en lo que es el precio performance, sobre todo en las tarjetas de video. Y aquí está el problema, en las tarjetas de video. Cuando alguien va a comprar una tarjeta de video usada, muchas veces dice, ¿en qué me tengo que fijar cuando compro una tarjeta de video usada? Bueno, les voy a explicar. Básicamente, cuando ustedes compran tarjetas de video, van a ver que hay dos empresas que son las más conocidas. Antes de empezar a hablar, quiero decir que mucha gente ya seguramente sabe lo que voy a decir, mucha gente ya tiene conocimiento sobre lo que voy a decir, pero este video va dedicado a las personas que no saben por dónde empezar. Entonces, la cosa es así. Cuando ustedes compran una tarjeta, tanto AMD como Nvidia, las empresas usan una nomenclatura, una forma de escribir los modelos de las tarjetas. Esa forma, esa nomenclatura nos va a explicar, o mejor dicho, nos va a decir todo sobre la tarjeta. Nos va a decir la serie de la tarjeta, o sea, el tiempo, los años casi que se produjo. Nos va a decir la gama de la tarjeta y a veces el consumo incluso. Entonces, cuando uno mira la nomenclatura de las tarjetas de video, enseguida se da cuenta de si es vieja o si es nueva. Por ejemplo, si yo compro una tarjeta modelo GTX 1060 o GTX 1050, sé que estoy comprando la última serie porque es la serie 1000. Si compro una 970, una GTX 960 o 950 o lo que sea, sé que estoy comprando la serie 900. Entonces sé que la serie 1000 es más nueva que la 900, así como la serie 900 es más nueva que la 700 y que la 600, y etcétera, etcétera, etcétera. Con AMD pasa lo mismo. Tenemos la serie RX, que es la última por ahora. Después tenemos la serie de la R9 Fury, la serie R9 300, la serie R9 200, HD 7000, después HD 6000, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que a veces no importa tanto la serie, sino que importa más bien el modelo. Es decir, una tarjeta de video nueva puede ser peor que una tarjeta de video vieja en algunos casos. Por ejemplo, si compro una GTX 960, es probable que sea mejor que la GTX 760. Pero si compro, por ejemplo, una GTX 780, probablemente sea mejor que la 960. ¿Por qué? Porque la GTX 780 en su momento fue pensada como tarjeta de alta gama, mientras que la 960 fue pensada como tarjeta de gama media. Lo mismo con las series anteriores. Es posible que una GTX 580 sea mejor que una GTX 730. ¿Por qué? Porque la GTX 580 fue pensada como tarjeta de video de alta gama, mientras que la GTX 730 fue pensada como una tarjeta tipo entry level, una tarjeta de gama muy baja. Lo mismo con la serie AMD. Por ejemplo, yo acá tengo esta tarjeta que ya la vieron en otro video, que es una 5870. Probablemente la 5870 sea peor que la 6970, porque por supuesto la 6970 es más nueva. Pero, ¿qué pasa cuando yo comparo la 5870 con una 6670, por ejemplo? Pero, ¿por qué a veces una tarjeta de video vieja puede ser mejor que una nueva? Bueno, porque hay diferentes gamas. Entonces, en una misma serie hay diferentes modelos. Los modelos básicos, los modelos de gama media, los modelos de gama alta, y después están los modelos entusiastas, que son los mejores. Entonces, una tarjeta de video entusiasta probablemente sea mejor a una tarjeta de video más nueva, aunque sea 2 generaciones más nueva. Entonces, cuando ustedes miren la nomenclatura, siempre, tanto en AMD como en Nvidia, van a ver que el primer dígito les dice la serie de la tarjeta.
serie 1000, serie 900, serie 700. En AMD sería HD 4000, HD 5000, HD 6000, R9 200, R9 300. El primer dígito es la serie. Y luego, en el segundo dígito, es la gama. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la serie HD 7000, sé que los modelos HD 7900 van a ser mejores que los 7800 y que los 7700 y así sucesivamente. Con Nvidia es exactamente lo mismo. Tengo la serie GTX 900 y tengo GTX 950, GTX 960, GTX 980 y así sucesivamente. Entonces tengan cuidado porque a veces una tarjeta de video más vieja puede ser mejor en todo sentido que una nueva, porque la vieja puede ser una gama alta y la nueva puede ser una gama media. Es un poco confuso de explicar, un poco difícil de explicar. Fíjense por el segundo dígito. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Una GTX 480, que ya tiene muchos años, probablemente sea mejor que una GTX 730 o 630. Vuelvo a repetir, porque la GTX 480 fue una tarjeta lanzada como alta gama y la GTX 730 fue lanzada como una tarjeta de gama baja. Entonces, una gama baja es una gama baja y una gama alta es una gama alta, para que la redundancia. Entonces, a no ser que el salto generacional sea muy grande, generalmente pasa esto. En AMD lo mismo. Esta 5870 probablemente sea mejor que una tarjeta de video más nueva pero de gama más baja. Ahora, cuando el salto ya es de muchas generaciones, ahí puede cambiar lo que estoy diciendo. Es decir, quizá una GTX 1050 sea mejor que una GTX 580, porque ya son varias generaciones que me estoy salteando. Pero si es una generación, generalmente no. Generalmente en una serie nueva, la tarjeta de video cuya potencia es equivalente a una gama media es similar a la potencia de la tarjeta de video anterior de la gama alta. Por ejemplo, en otras palabras, la potencia de la GTX 680 es similar al de la GTX 770, ¿me explico? Y a su vez estas dos son similares a la GTX 960. Es como que cada serie me voy bajando más de gama. ¿Me explico? En AMD es exactamente lo mismo. La HD 7970, que es la tope de gama de la serie HD 7000, tiene un rendimiento idéntico prácticamente a la R9 280X, que es la sucesora pero de gama media. Es decir, la 7970 es una gama alta y la R9 280 es una gama media. ¿Me explico más o menos por dónde viene la mano? Es un tema de ir viendo, de ir probando, de consultar también. Y otra cosa que me estaba olvidando, que también les puede servir como referencia en muchos casos, es ver, aunque les parezca raro, ver el tamaño de los coolers. Una tarjeta de video de gama baja, de poca potencia, generalmente tiene poco consumo y por lo tanto tiene un disipador bastante pequeño, con poca capacidad de disipación. Sin embargo, una tarjeta de video de alta gama, con mucho consumo, generalmente tiene más pines para conectar de la fuente y tiene un cooler mucho más grande, o incluso coolers de agua. Además, algunas tarjetas tienen soporte para Crossfire y otras no. Bueno, y antes de terminar el video les quiero dejar un ejemplo personal, de uso mío personal, para que ustedes hagan un poco de idea de lo que les estoy hablando. Mi computadora, que es esta que está acá atrás personal, tiene una R9 295x2. Si ustedes buscan información sobre esta tarjeta, van a ver que es el tope de línea, es la mejor tarjeta de su gama, de su serie. Porque no solo es una doble GPU, es decir, que combina dos procesadores, dos núcleos de video en una sola tarjeta, sino que cada uno de esos núcleos es a su vez el mejor de la serie. Así que, por lo tanto, si yo comparo esta tarjeta de video con la siguiente generación, es decir, la serie R9 300 o más aún la serie RX 400, que es la última serie, ninguna de esas tarjetas, ni siquiera la RX 480, está cerca de lo que es esta tarjeta. ¿Por qué? Porque estas son dos tarjetas y porque la RX 480 es una gama media, porque AMD no sacó ninguna tarjeta de video de gama alta en su última serie. Así que, como a mí me gusta AMD, no me he actualizado aún porque esta tarjeta aún sigue siendo una gama alta aunque ya tenga 3 años. Y su rendimiento, sobre todo en 4K, se compara o puede llegar a ser superior incluso al de una GTX 1080, que es una alta gama de Nvidia. Así que bueno, gente, como les dije, miren bien las series, miren bien las nomenclaturas, miren bien los consumos y con todas esas cosas ustedes se van a dar cuenta por ustedes mismos. Bueno, y como un comentario extra que quería hacer antes de olvidarme,
es que nunca, pero nunca compren una tarjeta de video solamente guiándose por la cantidad de memoria de video dedicada. Porque la memoria de video dedicada es solamente la capacidad de la tarjeta para albergar memoria. Cuando la tarjeta de video se queda sin memoria de video, usa la memoria del sistema. Entonces, en teoría, cuanta más memoria de video tengan dedicada, menos memoria RAM van a tener que sacarle al sistema para los juegos o para las cosas de video. Pero esto no quiere decir que una tarjeta que tenga 4 GB sea mejor que una de 2 GB solo por el hecho de ser 4 GB. O sea, hay otros aspectos como la cantidad de CUDA cores o la cantidad de stream processors o el bandwidth, el bus de memoria, entre otras cosas, que es lo que hace una tarjeta de video superior a otra y no es siempre la capacidad de memoria dedicada de video. Entonces, gente, ya saben, cuando compren una tarjeta de video no miren solo la serie, no miren solo cuándo salió, miren también la potencia, la gama de otras tarjetas de video. Si van a comprar una tarjeta de video usada, una tarjeta de video vieja, traten de comprar algo de alta gama de lo viejo, para tener un rendimiento igual o superior a una gama baja o gama media nueva. Así que bueno, gente, eso fue todo. Hoy no estoy armando nada, pero tenía ganas de explicar esto, porque mucha gente se confunde, mucha gente pregunta, y mucha gente cree que comprando la última serie o los últimos modelos van a tener la mejor performance siempre, y no es así. A veces una tarjeta de video, aunque sea un poco más viejita, puede tener un rendimiento superior y bastante superior al de una tarjeta de video nueva. Así que nada, gente, denle pulgar arriba si esto les sirvió, pulgar abajo si no les sirvió. Si tienen algo para decírmelo, déjenmelo en los comentarios. Y les quiero recordar antes de terminar el video que estoy trabajando en la segunda parte de mi Core 2 Extreme. Le voy a poner una tarjeta de video nueva para ver qué rendimiento da el procesador. Así que bueno, estén al tanto, suscríbanse al canal para ver más material porque lo va a ver. Y nada, gente, me despido y salud.